5.000 millones de pesos. Léelo de nuevo, 5.000 millones, no es un error tipográfico, no es una exageración. Es la cifra que la Fiscalía General de la República puso sobre la mesa cuando detuvo a varios exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. Y lo que hay detrás de ese número es una historia de corrupción que, si se confirma en los tribunales, va a quedar como uno de los casos más escandalosos de saqueo al erario que se hayan documentado en la historia reciente de un estado mexicano. Pero antes de entrar en los detalles, hay algo que necesitas entender sobre el contexto de estas detenciones, porque sin ese contexto los números quedan flotando sin dimensión real. 5.000 millones de pesos es aproximadamente lo que costaría construir 2 hospitales regionales completos, o pavimentar cientos de kilómetros de carreteras en un estado donde la infraestructura lleva décadas en condiciones que la población merece mejor, o dotar de agua potable a comunidades rurales que la esperan desde hace generaciones. Ese dinero, si las acusaciones se confirman, no desapareció en abstracciones contables. Desapareció de los bolsillos de los michoacanos que lo necesitaban y fue a parar a otro lado. Eso es lo que está en el centro de este caso. Y eso es lo que hace que las detenciones que acaba de ejecutar la Fiscalía General de la República tengan el impacto que tienen. En los próximos minutos vamos a contar todo lo que se sabe sobre este caso. ¿Quiénes son los detenidos? ¿Qué dice la Fiscalía que hicieron? ¿Cómo funcionó el esquema que supuestamente usaron para desviar ese dinero? ¿Cuál es el papel de Silvano Aureoles en todo esto? ¿Y qué dice este caso sobre algo más amplio que un solo gobierno estatal, sobre la manera en que la corrupción ha operado en México y sobre qué significa que el Estado esté actuando con esta contundencia? Pero hay algo en esta historia que muy poca gente está contando con suficiente detalle y que cambia completamente la dimensión de lo que pasó. Eso viene más adelante. No te vayas. Empecemos por los hechos tal como están documentados, porque en un caso como este la precisión importa tanto como la contundencia. Silvano Aureoles Conejo fue gobernador de Michoacán entre 2015 y 2021. Militó en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el partido que durante décadas fue la principal fuerza de la izquierda electoral mexicana, antes de que Morena cambiara completamente el mapa político del país. Aureoles llegó al gobierno de Michoacán con un discurso que incluía las promesas habituales de combate a la corrupción, de mejora en la seguridad, de desarrollo económico para un estado que históricamente ha sido uno de los más complejos del país, tanto por sus desafíos económicos como por la presencia del crimen organizado en amplias zonas de su territorio. Lo que la Fiscalía General de la República está acusando ahora es que durante ese gobierno ocurrió algo muy diferente a lo prometido, que se construyó un esquema de corrupción centrado en un área que por su propia naturaleza les resulta particularmente reveladora: la seguridad. Los cuarteles de seguridad son instalaciones que cualquier gobierno con pretensiones de combatir la violencia y fortalecer las instituciones policiales necesita. Tienen una justificación que en el contexto de Michoacán, un estado donde el crimen organizado ha ejercido una presencia que nadie puede ignorar, resulta especialmente difícil de cuestionar públicamente. ¿Quién va a oponerse a construir cuarteles para mejorar la capacidad operativa de la policía estatal en un estado con los niveles de violencia que ha tenido Michoacán? Nadie. Y eso es exactamente lo que hace que ese tipo de obra sea especialmente vulnerable a la corrupción. La urgencia real del problema que pretende resolver crea las condiciones para que los procesos de licitación, de supervisión y de rendición de cuentas se relajen, para que los precios se inflen sin que nadie pregunte demasiado, para que los contratos de arrendamiento de instalaciones se establezcan en condiciones que favorecen a los contratistas en lugar de al gobierno, para que el dinero que debería ir a construir capacidad de seguridad real termine construyendo fortunas privadas. Eso es lo que la Fiscalía sostiene que ocurrió. Un esquema que combinó la construcción y el arrendamiento de cuarteles de seguridad con un manejo del dinero público que habría desviado más de 5.000 millones de pesos hacia destinos que no tenían nada que ver con la seguridad de los michoacanos. Los detenidos incluyen a exsecretarios de las áreas más directamente involucradas: el exsecretario de Finanzas del gobierno de Aureoles, el exsecretario de Seguridad Pública, personas que no eran funcionarios de nivel medio sino titulares de las secretarías con mayor capacidad de decisión sobre los flujos de dinero público y sobre los contratos de seguridad. Personas que tenían las llaves del erario y la autoridad para firmar los documentos que, según la Fiscalía, permitieron que el dinero fluyera hacia donde no debía. Cuando el Ministerio Público detiene a exsecretarios de Estado, cuando las órdenes de aprehensión tienen los nombres de quienes encabezaban las secretarías más importantes de un gobierno estatal, el mensaje que envía sobre la seriedad del caso y sobre la solidez de la investigación es muy diferente al de los casos donde se detiene a funcionarios de menor rango. No es que los funcionarios de menor rango sean menos importantes en la cadena de corrupción. Es que llegar a los titulares implica que hay elementos de prueba suficientemente sólidos para que un juez haya autorizado esas órdenes de aprehensión, lo que en el sistema acusatorio mexicano requiere un estándar probatorio que no es menor. Y luego está el nombre que más atención generó en toda esta historia:
Silvano Aureoles. Aureoles no estaba entre los detenidos en el momento en que la Fiscalía ejecutó las órdenes de aprehensión, pero su nombre está en el centro de la investigación de una manera que no puede ignorarse. Hay órdenes de captura vinculadas al caso. Hay investigaciones que lo señalan como parte de la estructura que habría permitido que el esquema funcionara. Y su figura está tan presente en los comunicados y en los argumentos de la Fiscalía que cualquier análisis del caso que no lo mencione está contando solo una parte de la historia. Para entender por qué el nombre de Aureoles tiene el peso político que tiene en este caso, hay que entender que representó su gobierno en el contexto de la política michoacana y nacional. Michoacán es un estado que ha sido escenario de algunas de las historias más complejas y más dolorosas de la política mexicana reciente. Es el estado donde nació el movimiento armado de las autodefensas ciudadanas que surgieron como respuesta a la violencia del crimen organizado cuando la población sintió que el Estado no podía o no quería protegerlos. Es el estado donde la presencia de grupos criminales en algunas regiones llegó a niveles que transformaron la estructura social y económica de comunidades enteras. Es el estado de Apatzingán, de Tierra Caliente, de la Sierra Michoacana, de territorios donde la historia de los últimos 15 años está marcada por una violencia que tuvo consecuencias que toda. La República sintió de alguna manera. En ese contexto, un gobierno que llegó con el discurso de fortalecer la seguridad y que, según la Fiscalía, habría usado los recursos destinados precisamente a esa seguridad para alimentar un esquema de corrupción de 5,000 millones de pesos, no cometió solo un delito contra el erario. Cometió algo más difícil de cuantificar, pero igualmente grave. Traicionó a una población que estaba esperando que alguien llegara a protegerla de verdad. Eso es lo que está en el fondo de este caso, más allá de las cifras y los nombres de los detenidos. Ahora vayamos al mecanismo, al cómo, porque entender cómo funcionó el esquema es tan importante como saber cuánto dinero desapareció, porque el cómo revela la sofisticación de la corrupción y la manera en que pudo haber operado durante años sin que los mecanismos de control lo detectaran o lo detuvieran. La construcción y el arrendamiento de cuarteles de seguridad es un mecanismo que combina dos tipos de gasto público que tienen características diferentes, pero que en este caso habrían sido usados de manera coordinada para maximizar el beneficio privado a expensas del erario. La construcción implica contratos con empresas que reciben dinero para edificar las instalaciones. Lo que pasa Esos es contratos que pueden creo ser que inflados de múltiples la maneras. Los la precios por metro fiscalización cuadrado pueden superior estar por encima del por mercado. parte de la Las Federación especificaciones técnicas pueden requiere modificarse sobre Del la marcha con exgobernador aumentos de Silvano costo que se Aureoles, aprueban junto sin con una suficiente supervisión. constructora. millones de Los pesos volúmenes de contra obra pueden un reportarse millón de como mayores a pesos, los realmente pues ya hay una ejecutados. gran Los diferencia, materiales pero pueden ellos, pagarse a su precios normatividad superiores a no los de les mercado. permite, Cada uno de esos en mecanismos sus es una forma informes de que próximos transferir en dinero octubre público a manos privadas a través de contratos 2.186 que en millones de apariencia pesos. son legales. El arrendamiento añade otra dimensión al cualquier esquema. cosa que Las todavía falte de instalaciones que no se la construyeron directamente pueden acreditación, arrendarse a aún así, terceros, ¿no? pagando rentas Pero que en que algunos casos 100 la millones Fiscalía El sostiene que estaban actual muy por gobierno de encima del valor Michoacán real de detectó un mercado. Eso presunto crea un fraude. flujo de dinero público que sale de las arcas del gobierno de manera continua y que beneficia a quien sea el propietario real de las instalaciones arrendadas. Y cuando ese propietario tiene vínculos con los funcionarios que aprobaron el contrato de arrendamiento, el esquema se completa de una manera que convierte el gasto supuestamente destinado a la seguridad en una fuente de ingresos privados. La Fiscalía General de la República tiene en sus manos, y su investigación es tan sólida como la envergadura de las detenciones sugiere, una documentación de ese esquema que incluye contratos, transferencias, registros contables, comunicaciones y probablemente testimonios de personas que participaron en el proceso y que ahora cooperan con la investigación. Esa es la base sobre la que los jueces autorizaron las órdenes de aprehensión. Y es la base sobre la que el proceso penal que viene tendrá que demostrar, más allá de toda duda razonable, que los acusados son responsables de lo que se les imputa. Y aquí es donde la historia tiene una dimensión que va más allá del caso específico de Michoacán y que conecta con algo que está pasando en México de manera más amplia y que merece ser analizado con la profundidad que tiene. Las detenciones de exfuncionarios de Aureoles no son un evento aislado en el panorama de la justicia penal mexicana de los últimos años. Forman parte de un patrón de investigaciones y detenciones de exfuncionarios de gobiernos estatales y federales que la Fiscalía General de la República ha venido ejecutando con una consistencia que no tiene precedente claro en periodos anteriores de la historia judicial del país. Exgobernadores investigados, exsecretarios detenidos, exfuncionarios de todos los niveles enfrentando procesos penales por hechos que en otras épocas habrían prescrito sin consecuencias o que nunca habrían llegado a la etapa de acusación formal. Eso no significa que el sistema de justicia mexicano sea perfecto, ni que todos los casos se estén manejando con el rigor y la imparcialidad que idealmente deberían tener. Pero sí significa que algo ha cambiado en la disposición y en la capacidad del Estado para ir detrás de la corrupción en niveles que antes eran prácticamente intocables. Eso tiene causas múltiples.
El nuevo sistema de justicia acusatorio Lo que que pasa transformó es el proceso que penal creo en que México y que creó la estándares más la claros de lo que se fiscalización necesita para superior llevar un caso a por parte de la juicio. La mayor Federación capacidad técnica y requiere operativa de la Del Fiscalía General de la exgobernador República en Silvano comparación Aureoles, con la junto con una Procuraduría que existía constructora. millones de la pesos presión contra política de una 1.000.000 administración de federal que ha pesos, hecho del combate a pues la ya hay una gran corrupción uno de diferencia. sus ejes Pero narrativos ellos, más su consistentes, normatividad y no la les acumulación de permite, casos en documentados sus que durante informes que años próximos esperaron en el momento octubre en que hubiera voluntad informan institucional para 2.186 procesar. millones de Todo eso pesos. junto está diario porque no produciendo resultados que en presentaste otros periodos de la cualquier historia cosa que todavía mexicana falte habrían de parecido la imposibles. Exsecretarios acreditación de o Estado algo así, detenidos, ¿no? órdenes de captura Pero contra que 100 exgobernadores, millones casos que El involucran actual miles de gobierno de millones de pesos, Michoacán llegando a detectó los un tribunales presunto con fraude suficiente solidez para que los jueces los avancen. Pero también hay algo que la honestidad intelectual requiere decir en este contexto para que el análisis sea completo y no solo celebratorio. La persecución de la corrupción es uno de los activos políticos más valiosos que cualquier gobierno puede tener. Las detenciones de exfuncionarios de gobiernos anteriores generan aprobación pública, refuerzan la narrativa de que el nuevo gobierno es diferente a los anteriores y crean la percepción de que finalmente alguien está haciendo responsables a los responsables. Todo eso es políticamente muy poderoso, y por eso mismo requiere que quienes lo analizan con honestidad hagan preguntas que a veces incomodan. Los casos están siendo procesados con el rigor legal que garantice que quienes terminen condenados realmente cometieron los delitos que se imputan. Los estándares probatorios que se aplican son consistentes independientemente de la afiliación política del acusado. Hay casos de corrupción de similar magnitud de otras afiliaciones políticas que no están recibiendo la misma atención. Los procesos respetan las garantías del debido proceso que cualquier acusado merece independientemente de lo que haya hecho. Esas preguntas no son defensa de la corrupción, son las preguntas que cualquier sistema de justicia en un Estado democrático tiene que poder responder de manera satisfactoria para que la persecución de la corrupción sea genuina y no un instrumento político que persigue a algunos y protege a otros. El caso de los exfuncionarios de Aureoles va a tener que responder esas preguntas en los tribunales. Los acusados tienen derecho a defensa. Tienen derecho a que las acusaciones se demuestren con evidencia. Tienen derecho a un proceso que respete las garantías que la Constitución establece para cualquier persona acusada de un delito. Y el resultado de ese proceso sea condenatoria o absolución, va a decir algo importante sobre la calidad de la justicia que México puede garantizar en casos de esta magnitud. Mientras tanto, lo que las detenciones ya dicen con certeza, independientemente de lo que pase en el juicio, es que el Estado mexicano tiene la capacidad y la voluntad de investigar y de actuar en casos que involucran a exfuncionarios de alto nivel, que las posiciones de poder que alguien haya tenido en el pasado no son un escudo permanente contra las investigaciones, y que el dinero público que desapareció en esquemas de corrupción, si la investigación lo documenta de manera sólida, va a tener consecuencias para quienes lo tomaron. Ese mensaje tiene un valor que va más allá del caso de Michoacán. Le dice a cualquier funcionario público en cualquier nivel de gobierno que el tiempo puede pasar, pero que las investigaciones también pueden pasar. Que lo que se hizo en el ejercicio de un cargo público no desaparece cuando ese cargo termina. Que la impunidad que en otras épocas parecía garantizada para quienes llegaban a ciertos niveles de poder ya no puede darse por sentada de la misma manera. Si ese mensaje se traduce en una disuasión real de la corrupción futura, si los funcionarios que hoy están en ejercicio incorporan en sus cálculos la posibilidad real de enfrentar consecuencias penales por los actos de corrupción que cometan, entonces el valor de casos como el de los exfuncionarios de Aureoles va mucho más allá de la justicia retroactiva. Es una inversión en la calidad de la gestión pública futura. Eso no es poca cosa en un país donde la corrupción ha costado durante décadas no solo dinero, sino desarrollo, seguridad, oportunidades y confianza en las instituciones que son el tejido del que están hechas las sociedades que funcionan. Los 5,000 millones de pesos que la Fiscalía pone en el centro de este caso son una cifra que tiene peso por sí misma. Pero el peso mayor de este caso está en lo que representa para miles de michoacanos que esperaron una seguridad que nunca llegó porque el dinero, destinado a construirla, fue a otro lado. Para las comunidades que siguieron viviendo con miedo mientras los cuarteles que supuestamente iban a protegerlos se convertían en instrumentos de enriquecimiento privado. Para todos los que pagaron con su seguridad y con su tranquilidad el costo de una corrupción que operó en el nombre de protegerlos. Esas personas merecen justicia, no solo la justicia de los titulares y de los comunicados de prensa, la justicia del proceso completo, de la investigación rigurosa, del juicio transparente, de la sentencia que esté a la altura de la evidencia. Y si esa evidencia demuestra lo que la Fiscalía sostiene que demuestra, de las consecuencias que correspondan a quienes tomaron lo que no era suyo en el nombre del servicio público. Eso es lo que el sistema de justicia mexicano tiene que entregar en este caso. Y la manera en que lo entregue o no lo entregue va a decir tanto sobre el estado de la justicia en México como las propias detenciones que lo iniciaron.
Lo que está claro en este momento es que el caso existe, que los detenidos existen, que las órdenes de captura existen, y que la historia de cómo se manejó el dinero de la seguridad en Michoacán durante el gobierno de Aureoles va a salir a la luz de una manera que no pudo ser controlada por quienes tenían interés en que permaneciera en la oscuridad. Esa es la noticia, no solo las detenciones, sino el hecho de que lo que durante años pudo haberse pensado que estaba protegido por el tiempo o por las relaciones políticas está siendo sacado a la superficie por un proceso judicial que, si se sostiene con rigor, va a dar respuestas que los michoacanos llevan tiempo esperando. Y aquí vamos a estar siguiendo cada desarrollo de este caso con la atención que merece. Porque 5,000 millones de pesos no es solo un número, es la medida de una traición al dinero de la gente. Y esa traición merece ser nombrada, documentada y juzgada con toda la contundencia que el Estado mexicano pueda aplicar. Si crees que la corrupción debe tener consecuencias reales sin importar quién la cometió ni qué cargo tuvo, que los 5,000 millones de pesos que supuestamente se desviaron en Michoacán representan una deuda con los ciudadanos que merecen justicia y que México necesita que los procesos penales contra exfuncionarios sean rigurosos, transparentes y respetuosos del debido proceso para que la justicia sea real y no solo política. Suscríbete al canal. Aquí seguimos los casos de corrupción en México con la profundidad y la honestidad que merecen. Activa la campana para no perderte ningún video. Comparte esto con alguien de Michoacán o con alguien que quiera entender cómo funciona la corrupción en el gobierno y qué está haciendo el Estado para combatirla. Y cuéntanos en los comentarios si crees que estos casos van a llegar hasta una condena real o si crees que el sistema va a encontrar la manera de proteger a los responsables. Nos vemos en el próximo video.